Y continuamos aquí con nuestro hermano Ricardo para poder compartir con el tema. Antes de poder irnos a esa interrupción, pues estábamos hablando sobre de la familia, que es una organización, hermano Richard, sagrada ante los ojos de Dios, y vemos que lo que está sucediendo hoy en día pues es un descuido del primer amor, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros permitimos, hermano Ricardo, que Cristo Jesús sea el centro de nuestro hogar, nuestras vidas y nuestros hogares son diferentes. Son hogares bendecidos, hermano Ricardo. Amén. Y usted lo puede experimentar en su vida, en su familia, cómo Dios ha obrado y la transformación que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Ha sido grande. Entonces, ¿qué podemos decirle a aquellas personas, hermano Ricardo, que están viviendo momentos difíciles? Sabemos que hay hogares que tienen problemas de adulterio, de fornicación, problemas también de alcoholismo, y a raíz de todo esto están pasando momentos muy difíciles en su vida. Sí, hermano. La situación no ha sido fácil, ¿verdad? Porque sí hay hogares, hay familias destruidas por adulterio, hermano. Sí. Pero la misma palabra dice que nuestro cuerpo, hermano, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar el amor de Dios para con nosotros, hermano. Amén. Y sí, hermano, quiero yo invitarles a ustedes que en verdad hay un Dios que vive, que en verdad que hay un Dios que te ama, que me ama a mí. Y sí, hermano, déjeme decirle que en los tiempos fuera del redil, fuera del camino de Dios, no fueron tiempos buenos, hermano. Pero sí, hermano, cuando vine y cuando le di la espalda a Dios, no fueron tiempos buenos, pero cuando me volví a Dios, hermano, déjeme decirle que ha sido una vida muy bendecida, hermano. Amén. Y a veces hay personas que se hacen la pregunta, pero ¿por qué Richard o Ricardo dice que una vida muy bendecida? A veces queremos ver las bendiciones físicas, hermano. Sí. Las bendiciones físicas, pero la palabra dice allí, busca primero el reino de Dios. Y ahí dice que todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, sí, hermano, el anhelo, ahorita que yo me volví al Señor, ya para sobre 3 años, 4 años, hermano, le he dicho al Señor, y el anhelo que he tenido en mi vida, que lo busque con un corazón sincero. Y lo que he pedido, hermano, un crecimiento espiritual. Amén. Y que eso, si tú eres temeroso de Dios, si tú estás en una congregación, hermano, sé eso lo primero. Así como el rey Salomón, él pidió sabiduría, pero pidió sabiduría espiritual, hermano. Amén. Pero sí, hermano, déjame decirte que si vos estás buscando sabiduría espiritual, después las otras cosas te vendrán por añadidura, dice la palabra. No lo digo yo, hermano, sino que es la palabra. Amén, así es, hermano. Y para que nuestros hogares, nuestros matrimonios sean hogares y matrimonios fortalecidos, tenemos que buscar del Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día, y por eso vemos tanta desunión, estamos viendo tantas separaciones, hermano Ricardo, de personas, hombres y mujeres conocedores de la palabra, y están tomando decisiones no humanas y no de la decisión de Dios, porque miramos ahí, y vamos a irnos a ir respaldando conforme a la palabra ahí en el pasaje que estábamos leyendo, donde habla en el capítulo 7, en el versículo 7 del libro de Primera de Corintios. La palabra claramente dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. En el versículo 8, mire cómo va hablando el Señor a través de esta porción bíblica. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuere quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Y lo vamos a quedar ahí en esa parte, mire, quemándose. ¿Qué entiende con esa porción? ¿Qué es lo que Dios está dando a conocer, hermano Ricardo? Sí, hermano.
Estaba leyendo yo aquí también, siempre en Corintios, hermano. Y dice en Corintios capítulo 6 y el versículo 18. Sí. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que en el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. Sí. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, sí, hermano, cuando dice el texto que tiene usted quemándose, hermano, yo lo entiendo de esta forma, que si nosotros vamos a estar, porque la palabra es clara, Amén. si vamos a estar en fornicación, hermano, entonces dice la palabra que esto va a ser, es pecado, que es pecado, y el pecado es muerte, dice la palabra. Amén. Es muerte. Amén, hermano. Y podemos ver ahí en el pasaje del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8. Vamos a esperar que lo pongan por ahí en pantalla, donde la palabra dice que ningún adúltero, ningún fornicario, hay una lista, ningún hechicero, ningún borracho entra al reino de los cielos. Pero dice por aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra es clara, hermano. En otra versión habla de donde dice ningún adúltero, ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces, si sabe usted que está viviendo en una vida de pecado, está viviendo adulterio y está en fornicación, usted sabe que usted no puede considerarse, por muy dura que escuche esta palabra, pero usted no puede considerarse que está en el reino de los cielos. Si la Biblia claramente le está diciendo que no tendrán la entrada un adúltero, ningún fornicario. Entonces, ¿por qué estamos viendo entonces que el pueblo de Dios conoce la palabra? El pueblo de Dios conoce, pero no se apega a vivir conforme a la palabra de Dios, sino a su propia prudencia, a sus propios deseos carnales. Sabemos, hermano Ricardo, que esta carne es carne que nos pide a nosotros que hagamos pecado. El apóstol Pablo lo habla bien claro ahí en el libro de Corintios, también en la carta de los Corintios, donde dice: todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Nosotros sabemos que si vamos a cometer ese pecado, consecuencias hay, y ahí la palabra lo dice claramente cuál es la recompensa: ir al lago de fuego y poder estar ahí, no gozándonos con Cristo Jesús por una eternidad, sino quemándose por una eternidad. Por una eternidad, claro, hermano. Sí, hermano, y cuando dice mejor estar solo, sí, hermano, Dios es bueno, pues es que Jesucristo, hermano, vino a enseñarnos esto. Amén. Y Él prefiere y dice que mejor estemos solos. ¿Por qué, mi hermano? Porque si no vamos a ser valientes de estar y serle fiel a nuestras esposas, entonces Jesús por eso dijo esto, hermano. Amén. Ahora, y cuidado también con los solteros, hermano. Sí. Porque también, hermano. Así es. Porque también hay fallar. pecado, hermano. Sí. Como dice usted, hermano, la carne. Entonces, a los solteros hay que esperar el matrimonio. Máximamente si estamos en una iglesia, estamos ya con Jesús en nuestro corazón, como dice la palabra. Entonces esperemos el matrimonio, hermano. Así es. Y para poder ser respaldados, hermano Ricardo, necesitamos someternos a Dios y que Él sea el centro de nuestros hogares. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los hogares no están permitiendo que Dios sea el centro de sus hogares. Uno de los fenómenos que se ha venido levantando, hermano Ricardo, y es un fenómeno que no solamente aquí en la ciudad se ve, sino que se ve en el mundo entero, que cuando empiezan a vivir momentos críticos en su matrimonio, como lo que estamos hablando del adulterio y la fornicación, lo primero que viene en la mente del hombre y la mujer es separarse. Y conforme a la palabra, si nosotros venimos a la palabra, dice que el divorcio fue aprobado por Moisés, por la dureza que en ese momento estaba, pero el Señor no lo aprueba.
Por eso dice, y vamos a ver lo que dice la palabra, nos vamos a adelantar ahí siempre en el capítulo de 1 de Corintios, en el capítulo 7, y nos vamos a ir al versículo 36. Mire, vamos bíblicamente, hermano, porque venimos a la luz de la palabra a poder llevar esa palabra a todos aquellos que en este momento pues están necesitados. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que si sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Mire más adelante, en el versículo 37, vamos a leer hasta el 38 de este mismo capítulo. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En el versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué significa eso, hermano? La palabra nos enseña. Usted dijo algo y sin ver la porción bíblica que estamos viendo en este momento. Sí, amén. También los jóvenes tienen que cuidarse. Amén. Porque también ellos pueden entrar a ese pecado. Porque entrar, hermanos, a un casamiento, o Dios nos permite a nosotros tomar a nuestras esposas en el momento que andamos de novio, y vamos a hablar así porque el hermano Ricardo hubo un momento, yo lo viví en un momento, y ahora vivimos con nuestras esposas, pero cumplimos conforme a la palabra nos enseña. Todo el proceso lo pasamos, cómo debíamos de estar sirviendo al Señor, porque para servir al Señor, hermano Ricardo, tenemos que estar en plena comunión, y cuando se habla en plena comunión tenemos que estar, si somos casados como la palabra lo demanda, que debemos de ser la boda civil como la eclesiástica, y debemos de ir cumpliendo todos estos parámetros que son importantes en nuestra vida espiritual. Pero estamos viendo mucha disimulación en ello, donde ahora las parejas no les interesa casarse, y donde miran normal la unión libre que se conoce, pero ante los ojos de Dios será respaldado, hermano Ricardo. No, porque ahí está el adulterio, hermano. Así es. Ahí está el adulterio, y la palabra dice en los 10 mandamientos. Ahí lo dice, hermano. Sí, en la ley. Sí. En la ley. Entonces, hermano, está en pecado, aunque estés congregado en la iglesia, hermano. Pero mejor hay que correr a buscar cómo estar bien delante de Dios. No es delante del pastor, no delante del pueblo, sino que delante de Dios, hermano. Si tú estás en una congregación y no estás casado por las leyes terrenales y por las leyes eclesiásticas, hermano, dura es la palabra. Pero sí, hermano, déjame decirte que vamos a estar fuera de la gracia de Dios. Amén. Usted dijo algo importante. A unos discípulos se lo expresaron al Señor y le dijeron: dura es tu palabra, Señor, pero ¿a quién iremos? La palabra es clara, hermano. Nosotros, algo que ha caracterizado el canal, hermano Ricardo, y usted lo sabe, usted es un fiel televidente, es predicar la palabra tal como está escrita. Nosotros no podemos venir en esta noche a sentarnos al frente de estas cámaras, en este set de televisión, y poder decirle a usted que está viviendo cómodamente y está en unión libre, que usted puede entrar al reino de los cielos. La palabra lo habla claramente, y no es que venimos a juzgar, sino que venimos a ver lo que está pasando hoy en día. Es por eso hay tanto adulterio, tanta fornicación, porque el ser humano no quiere apegarse a la palabra. El ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios, sino quiere hacer la voluntad de él mismo, y donde sus deseos se apoderan más de su corazón, y actúa conforme a esos deseos carnales, a donde es que es mejor estar en unión libre, es que mejor nadie se da cuenta que tengo otra pareja, mi esposa no se da cuenta, y el enemigo trata de poner en la mente y en el corazón del ser humano eso, pero se les olvida algo. Acuérdese que usted puede esconderse de cualquier persona. Usted lo decía, si usted va a una casa de oración, a una congregación, usted puede esconderse del líder de la congregación, de su pastor. Usted puede esconderse de los hermanos de la congregación, pero de alguien que no se va a esconder se llama Cristo Jesús. Entonces tenemos que actuar siempre. Queremos ser bendecidos,
Queremos ser respaldados. Queremos, amados hermanos, que Dios tenga el centro de nuestros hogares, que Él sea el centro y que cada acción que nosotros hagamos en nuestro hogar sea respaldada. Hagamos conforme a la palabra. Sabemos ¿cuál es, hermano Ricardo? Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuáles considera usted que son las causas de ese divorcio? De los divorcios que estamos viendo. ¿Qué cree usted de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo? ¿Qué cree usted que son las causas? Y hablábamos ahorita de una de ellas, que es la principal para mí. Que las personas no quieren conocer de Dios, no quieren someterse a Dios. Sí, hermano, lo que pasa es que aquí hay dos cosas más. Sí. El Señor los dejó libres. O sea, el Señor no te viene a exigir, Dios no te viene a exigir, hermano. Sí. Dios solo te presenta, este es el camino de la muerte y este es el camino de la vida. Allá tú, ¿cuál quieres? Sí. ¿Verdad, hermano? Sí. Entonces, déjeme decirle, hermano, que estando en delitos y pecados, dice la palabra que es muerte lo que espera. Pero sí, hermano, cuando estamos en esa situación, porque te vengo a hablar de esta situación porque yo la viví, hermano. Yo la viví. Y muchas personas me conocen en este municipio de Las Vegas, donde andaba yo tomando, andaba yo, bueno, en los delitos y pecados, hermano. Sí. Pero sí, hermano, la gloria y la honra es de Dios, porque hoy estamos bajo la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? Yo tomé la decisión. Yo fui valiente y dije, no, yo tengo que estar aquí porque esto es lo bueno para mi vida y para la vida de mi esposa y para la vida de mis hijos. Y también, hermano, es bueno porque la palabra dice que vamos a hacer testimonio, hermano. Amén. Y que tenemos que dar buen testimonio. Y qué bueno que vamos a dar testimonio para el municipio de Las Vegas. Amén. Pero, hermano, lo que pasa es que queremos estar acomodados. Es lo que pasa, hermano. Que como matrimonio hemos aceptado al Señor Jesucristo, pero no queremos sufrir. No queremos dejar el pecado, no queremos dejar lo que la carne nos trae para pecar contra Dios. Y como usted estaba diciendo, hermano, que de un pecado te trae otro. Y la palabra lo dice también, que escondes pero después volvió el otro, tenés que venir otra mentira y ahí va. Pero déjame decirte, hermano, no te acomodes, mi hermano. No te acomodes. Yo hoy estoy, hermano, con un corazón sincero, buscando a mi Señor Jesús. Y le digo que siempre me permita eso en mi vida, porque he estado, hermano, en situaciones allá afuera. Allá no nos espera nada bueno, hermano. Ya hemos vivido esa vida allá, en delitos y pecados. En el pecado no nos espera nada bueno, hermano. Si lo vivimos aquí, lo sufrimos aquí. Pero Dios es tan fiel y su misericordia es tan grande que hoy nos tiene aquí. Amén. Hablando de su palabra. Amén. Y usted dijo algo, tocó otro punto importante, amén, hermano Ricardo. Recuerde que cuando nosotros nos encontramos en delitos y pecados, recuerde que antes de que nosotros naciéramos ya somos pecadores por las consecuencias del pecado que cometió Adán y Eva. Claro. Entonces, pero ¿quién nos busca a nosotros? Es Cristo Jesús. Amén. Y donde Él nos vio gracia, y ahora pues nos tiene sirviendo, como lo dice usted, pero usted permitió, hermano Ricardo. Amén. Y usted conoce ahora lo bueno y lo malo, y sabe las consecuencias en aquel momento en el cual usted estaba viviendo el pecado. Sabe usted las consecuencias en el cual estaba en ese momento. Estaba muerto. Amén. Bíblicamente, muerto en delitos y en pecado, pero vino Cristo Jesús y vio gracia en la vida suya, vio gracia en mi vida, y donde nos sacó de ahí, nos limpió, nos vistió con vestiduras de lino fino, y ahora nos tiene como cabeza de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y donde nosotros estamos enseñando esos valores, donde nosotros estamos compartiendo con ellos, y donde también, aparte de ello, usted dijo otra cosa importante, somos luz. Amén. Y al ver la transformación, si el Señor lo hizo en el hermano Ricardo, en su familia, lo hizo en la mía,
Puede ser que una persona en este momento que nos escucha a través de la radio o nos ve a través de la televisión y esté pasando momentos críticos y puede decir, Dios puede hacer en mi vida también este cambio. Amén. Se trata, hermanos, de tener ese deseo. Se trata de poder comprometernos con el Señor. Se trata de que podamos amar a Jesucristo sobre todas las cosas. Se trata de que nosotros podamos someternos a Él. Sabemos que hay consecuencias al pecado, llámese cual pecado sea. En este momento estamos hablando del adulterio y la fornicación. Dice la palabra, y mirábamos ahí en la porción bíblica, ningún adúltero, ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces, si la palabra lo dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué actúa con el pecado? ¿Por qué abraza el pecado? ¿Por qué acaricia la inmundicia? Porque eso es inmundicia. Acuérdese, y lo hablábamos antes de entrar aquí con el hermano, él fue un hombre santo. El mejor ejemplo que tenemos es Él, es Cristo Jesús. Él fue un hombre santo, fue un hombre consagrado, fue un hombre que buscaba del Padre, un hombre que oraba. Pero ¿cómo usted quiere que su matrimonio sea respaldado por Dios? ¿Cómo quiere que Dios sea bendecido si no le busca? No toma el tiempo, la dedicación de darle el tiempo a Dios. No toma esa decisión de usted de buscar en esa presencia de Dios, enamorarse de Dios, hermano. Por eso estamos viendo lo que hoy en día vemos. Por eso vemos tantos divorcios. Por eso estamos viendo tanta disimulación. Y los más afectados, hermano Ricardo, son los hijos. Vemos rebeldía, vemos una sociedad dispersa en acciones y en actitudes incorrectas ante los ojos de Dios. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son momentos críticos, pero ¿por qué? Porque viene desde la raíz, desde el hogar, desde ahí donde se ha formado, viene toda la situación que hoy en día estamos viendo. ¿Por qué? Porque las personas no quieren tener a Cristo Jesús en sus hogares, hermano, y en sus corazones principalmente, ¿verdad? Sí, tal vez no es que no quiera tener a Cristo Jesús, hermano. Sí, ellos anhelan, ellos quieren, hermano, pero no quieren pagar el precio, hermano. No quieren llevar su cruz, su propia cruz. No quieren. Entonces, sí, hermano, eso, como le estoy diciendo yo, como un tiempo que vivió, estaba en la iglesia, hermano. Pero como dicen muchos hermanos, estaba calentando la silla. ¿Por qué? Porque no quería pagar el precio. No quería dejar aquello que estaba dejando atrás. Entonces la palabra dice, ¿sos frío o sos caliente? Sí, menos tibio. Sí, hermano. Entonces, no, hermano, es que es tremendo. Es que sí, hermano, queremos y anhelamos a Dios. Pero lo que pasa, hermano, que no queremos ser pasados por el fuego. Y donde promete el Señor que si pasas por el fuego, dice que vamos a pasar el fuego. Amén. Vamos a salir adelante. Amén. Así es. Y eso es algo, hermano, que debemos de ver. Eso es algo que debemos de pasar. Yo he dado muchas veces, hermano Ricardo, he dado el testimonio aquí en el canal. Muchos ya lo han escuchado, mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Gloria a Dios. Hizo una transformación, y cuando Dios transforma perfectamente, hermano. Amén. Usted puede decir en este momento, pueden ser que hayan hermanos, hermanas, y están diciendo, pero qué fácil para el hermano Ricardo, para el hermano Walter mencionar esto, si no sabe el problema, si este varón o este hombre es violento o esta mujer es violenta. Pero ¿quién puede cambiar a esa persona? La lucha que usted tiene en este momento la ve con el nombre de su esposo o el nombre de su esposa. La Biblia no nos enseña así. La Biblia dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad, con gobernadores de este siglo, con las potestades de las tinieblas que andan esparcidas en el cielo, en el aire. Con ellos es la lucha. Pero el Satanás viene y entra a su hogar por medio de esto que estamos hablando, el adulterio y la fornicación, y donde la lucha se convierte ya humana, donde son pleitos y contiendas de día y de noche, donde no hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay alegría. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta en su hogar, y dentro de esa puerta, y usted mencionaba lo que la palabra dice, que Satanás anda como un león rugiente viendo a quién se devora. ¿Cuántos hogares se ha devorado hoy en día? Muchos hogares. Y no nos vamos a ir muy lejos de aquí
a Honduras ni fuera de Honduras, vamos a quedar aquí en lo que es la ciudad de Las Vegas. Sí, cuántos matrimonios que nosotros hemos conocido, personas que han servido por años a Dios, han entregado su vida, habían entregado su corazón, lo servían, como lo decía al principio del programa, en diferentes áreas del ministerio, y ahora vemos sus hogares destruidos, vemos a sus familias destruidas. ¿Qué pasó ahí? Se descuidaron, dejaron de someterse a Dios, dejaron de buscar su primer amor y empezaron a buscar sus propias opiniones y a afianzarse en sus propias opiniones y deseos, hermano Ricardo. Y eso es el error que hoy en día, y por eso estamos viendo en la mentalidad del ser humano, divorcio. El primer problema que se ha presentado, divorcio, pero nadie quiere llevar esa cruz, nadie. Y miramos en la porción bíblica, si hay alguno se casó con un hombre, y vamos a hablar en este momento de la mujer, y después vamos a hablar del hombre. Si el hombre sabía que su esposa no era conocedor de la palabra, no dice que la abandone, pero la Biblia dice que no la abandone, pero el enemigo le está diciendo sí, abandónala, y donde puedes encontrarte otra. Y miramos basado a la palabra, hermano Ricardo, que dice que no la debe de abandonar. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que tiene que luchar para que ese hombre y esa mujer sea transformado, porque usted sabía que en el momento que se iba a casar no era conocedor de la palabra. La Biblia dice que no hay comunión la luz con las tinieblas, pero ya usted se encuentra en esa unión, y la Biblia no le permite, o el Señor no permite que usted deje o abandone a esa persona. Le dice que tiene que luchar por ella. ¿Para qué? Para que Dios cambie, para que Dios transforme a esa persona, hermano Ricardo. Amén. Sí, hermano. Ese tema es muy bueno, hermano. Y imagínense que el enemigo, que al final yo fui a Estados Unidos, estuve 4 años y medio, pero para mí fueron siglos, hermano. De ahí Dios confrontó mi vida. Me dijo, yo te di una familia, vos me pediste un hijo varón, lo dejaste abandonado. Entonces Dios habló a mi vida y me mandó para acá a Honduras, hermano, de nuevo, para rescatar a mi familia. Amén. Hermano, y le voy a decir algo, hermano. Lo primero, cuando yo llego a Estados Unidos, le digo a mi esposa: Señor, ha cambiado mi vida, yo voy para la iglesia. Y lo que me dice mi esposa: pues vas a ir vos solo. Hermano, déjeme decirte, hermano, que si tú piensas que quieres ir a Estados Unidos, que también esa ilusión, hermano, está siendo usada por el enemigo, ofreciéndote vanidad de vanidades. Ir a Estados Unidos, donde la bendición aquí la tenemos, hermano, pero más que todo el enemigo lo que quiere es separarte de tu familia, hermano, es separarte. Y con ese sueño americano ha logrado muchos hogares separados, hermano. Ha logrado, por casualidad, anoche estaba yo con una amiga comunicándome y me dijo que el esposo tuvo 2 niñas con el esposo, y el esposo se fue para Estados Unidos, allá se casó y todo, pero la gloria y la honra yo se la doy al Señor cuando escuché eso, hermano. Digo: Señor, gracias porque tú me volviste a mi familia. Amén. Tú me volviste. Y mira, hermano, y todo va a decir, y cómo se vino hermano Ricardo de ahí. Mira, hermano, yo tenía $800, no tenía ahorro, no tenía nada aquí, y aquí he sido bendecido grandemente por el Señor. Amén. Y como le digo, hermano, mi esposa, fueron las primeras palabras que me dio. Dijo: pues vas a ir vos sola a la iglesia. Fui, hermano, orando, perseverando. Cuando acordé, me dijo mi esposa: te voy a acompañar a la iglesia. Entonces, hermano, como dijiste, hay un sacrificio, tenemos que hacerlo, pero el Señor en ese sacrificio no te va a dar de la mano. Amén, amén. Y usted permitió, hermano, que en ese momento, con lo que usted da a conocer en esta noche, dentro de su ser estaba el deseo de poder buscar. Amén. Dentro de su ser estaba el deseo de buscar de Dios, pero se encontró otro obstáculo, donde Dios le permitió regresar nuevamente de aquel lugar, de aquella nación, a que volviera a trabajar por su familia, por sus hijos, por su esposa, y donde lo primero que se encontró fue esa barrera, donde su esposa le dijo: pues anda vos,
Sí. o ande usted solo, o vaya usted. Pero usted vino y le siguió creyendo al Señor y Amén. empezó a buscar de Dios y empezó a someterse a Él y empezó, como dice usted, a clamar. Amén. Jeremías 33:3 lo habla claramente, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez en el momento que la esposa de mi hermano Ricardo le dijo, ella pensó que no iba a ser quebrantada su corazón, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Entonces él se sometió al Señor y comprobó el sometimiento hacia Dios y la transformación. ¿Quién la hizo en la vida de su esposa? Fue Cristo Jesús. Pero porque hubo un hombre que se levantó, un hombre que le creyó, un hombre que se esforzó para poder sacar adelante su familia. Porque muchas veces, hermano Ricardo, y usted lo sabe perfectamente, y todos los que nos escuchan y nos ven, muchas veces el ser humano se esfuerza por la alimentación, por el vestuario, por la educación, pero no se esfuerza los padres, las cabezas de los hogares, por el alimento espiritual que debe de llevarse a una casa. Y eso es algo que se está fallando. Ese es otro punto en el cual el ser humano, puede ser que usted sea un buen padre, que no le falte nada a sus hijos, que no le falte nada en su cocina, a su esposa, en el vestuario y la educación, pero le hace falta lo más importante, el conocimiento de la palabra. Lo está haciendo, lo está actuando. Sabemos, hermano, que no es fácil el camino que nosotros hemos tomado, la decisión de poder buscar a Cristo Jesús, pero tampoco es un camino imposible. Solamente necesitamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas y nuestros hogares, para que nuestros hogares sigan adelante, para que Dios siga obrando, para que Dios siga manifestándose con poder grandemente. Hay varios hermanos, hermano Ricardo, voy a hacer una pequeña pausa en lo que estamos haciendo en este momento, porque hay varios hermanos. Quiero saludar en este momento a mi hermana Olga Ardón, que está con nosotros conectada. Bendiciones, hermana Olga Ardón. Quiero saludar también a nuestra hermana Norma Pineda, la profesora Norma Margarita Flores, amén, del barrio El Pedregal, que está con nosotros. A nuestro hermano Ronald desde la ciudad de Houston, que está con nosotros, amén, y a nuestro hermano Johnny Matute. Él es pastor de un ministerio, Gracia y Restauración. Que el Señor derrame bendiciones. Ahí está con nosotros conectado en este momento. Sé que hay muchos que están conectados a través de www.diostv.org y en todas las plataformas digitales. Por ahí también vi conectada hace unos instantes a la familia Hernández Luna, a mi hermano Nelson y a su esposa, mi hermana Dálida, en el barrio San Juan, que están con nosotros conectados. También yo sé que la familia de mi hermano Ricardo también nos están viendo a través de las plataformas, a través de las redes sociales y también a través de www.diostv, donde estamos transmitiendo. Que el Señor bendiga grandemente su vida. Si usted quiere participar en el tema, estamos hablando sobre el adulterio y la fornicación. Ahí déjenos sus comentarios, comparta con nosotros. Si tiene algún pasaje, una palabra, pues háganos llegar y vamos a compartir, porque de eso se trata, hermanos. Son temas muy complejos, temas muy importantes que se deben de tocar, situaciones difíciles que se están viviendo en muchos hogares, no solamente en la ciudad de Las Vegas, sino que en Honduras y el mundo entero. Entonces yo le invito para que seamos partícipes y sabemos nosotros, como decía el hermano Ricardo, de dónde venimos. Sabemos de dónde venimos, hermanos. Dios transformó nuestras vidas. Aleluya. Dios obró sobre nuestras familias, y también si Él lo pudo hacer en nuestras vidas, Él lo puede hacer en su vida. Él lo puede hacer en su familia. Él puede obrar, Él puede manifestarse con poder, pero tiene que levantarse en el nombre de Jesús, creyendo, confiando, declarando y poniendo en las manos de Dios su vida, poniendo en las manos de Dios su matrimonio, poniendo en las manos de Dios sus hijos. Pero tiene que levantarse en el nombre de Jesús con valentía. Usted sabiendo que está viviendo ese problema o ese pecado de adulterio y fornicación, usted no puede seguir ahí. Usted tiene, si viene a la palabra y miramos ahí en el libro de Apocalipsis, lo que la Biblia nos dice, las consecuencias, hermano, es un pecado abominable ante los ojos de Dios, porque recuerde que Él nos ama a nosotros, hermano Ricardo. Amén. Él dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. En otras palabras, Él nos está diciendo que Él nos puede amar mucho, pero si hay pecado, no nos va a perdonar, no nos va a respaldar. Solamente que nosotros vengamos y lo busquemos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto en adorar el Señor. Tal vez, hermano Ricardo, en ese momento que tal vez usted vivió con su esposa,
cuando usted escuchó aquellas palabras que su esposa le dijo, me imagino que fueron impactadas. Fueron impactantes y tal vez usted vino en su mente, me vine de allá, de aquella nación, porque vivir en tranquilidad y poder tener en unidad mi familia. Pero qué golpe sintió en ese momento. Sí, hermano, es duro, ¿va? Escuchar esto, que vos venís motivado, venís con la unción y con el gozo de servir a Dios, y de repente que te den una respuesta a esta. Sí, uno se pone triste porque como quiera es la esposa, es la amada de uno. Sí. Pero no, hermano, yo al mismo tiempo dije, Señor, tú eres el que vas a hacer la obra. Amén. Yo solo, porque tu palabra dice que tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Entonces yo me puse a orar por él, hermano, porque sabemos, y la palabra lo dice, que el oído de Dios está atento a escuchar nuestro clamor. Amén. Y así que mi hermana o mi hermano o mi hermana que está yendo a una congregación y su esposo no está yendo, sigue orando. O mi hermano, el esposo que esté yendo a la congregación y tu esposa no, mi hermano, sigue orando, que el oído de Dios está atento a tu clamor. Y yo sé que así como me dio la victoria a mí, te la va a dar a ti también, hermano. Amén. Hermano Ricardo, ¿qué puede hacer o qué le recomienda a usted? Y lo dijo prácticamente en esto que dijo hace unos instantes. Pero ¿qué le podemos decir a una persona, un hombre o una mujer, sea conocedor de la palabra o no sea conocedor de la palabra, está pasando o es víctima del adulterio? ¿Qué podemos decirle para que se sienta en este momento fortalecido y pueda salir adelante en la situación difícil que está pasando? Es que el adulterio, hermano, es pecado, hermano. Sí. Y te voy a decir algo, mi hermano. No te escondas de tu esposa, de los ojos de tu esposa, de los ojos del vecino. No te escondas de las personas del municipio, porque tarde o temprano se va a dar cuenta tu familia. Pero algo, hermano, Satanás se te presenta así, con una joven muy hermosa. Él se te va a presentar, pero ten cuidado, porque tu familia es muy valiosa. Si en verdad tú amas tu esposa y tu familia, no estemos acomodados al pecado, porque como estábamos hablando, hermano, el pecado es muerte. Y como dice la palabra, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Jehová, hermano. Entonces, hermano, si tú estás en la congregación y en el nombre de Jesús reprendemos esa palabra de fornicación, de adulterio, la reprendemos tanto para los matrimonios, tanto para los jóvenes. Pero si ustedes están en la congregación y están participando de esto, hermano, volvete a Dios. Volvete a Dios. Ama a Jesús. Ama a Dios. Entrégale todo tu corazón, porque ahí dice la palabra. Entrégaselo, hermano. No estés acomodado, porque al final, hermano, es camino de muerte. Es camino de muerte, hermano. Pero sí, hermano, para que tú puedas salir adelante en tu vida espiritual, aliméntate de la palabra, hermano. Aliméntate. Son dos, y la oración, hermano. Que Jesús le dijo a los apóstoles: estudien, lean la palabra, oren. Y hermano, el Señor te ama mucho. Y tú, hermano, que no has conocido del Señor, y Satanás te tiene ese matrimonio mal, en una posición ya de separarte de tu esposa, hermano, busca de Dios, busca de un pastor. Si tienes un vecino que va a la iglesia,
Dile, pregúntale, hermano. No tengas temor. Porque el enemigo a veces nos pone esa barrera del temor. ¿Pero por qué? Porque no quiere que recibas la gloria de Dios. No quiere que recibas la salvación que Dios está prometiendo. Pero aquí, hermano, en todo esto, hermano, como Jesús lo dijo, que en todo esto que domine el amor. Y si yo amo a Dios, voy a amar a mi esposa y la voy a respetar. Y no solo a mi esposa, hermano, mis hijos. Mis hijos, hermano. Pero ante todo, ama a Dios. Ama tu primer amor. La palabra dice que Él nos amó primero. Y por eso venimos diciendo del primer amor. Pero sí, hermano, si tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tus hijos, y hasta a la vecina le vas a hablar de la palabra de Dios. Al vecino también le vas a hablar de la palabra de Dios. No caigamos en eso, hermano. Sí. Es algo, hermano Ricardo, y yo quiero decirle a aquellas personas, a aquellos hermanos, amigos, familias que están pasando momentos difíciles, problemas de adulterio, fornicación. La solución a sus problemas no es el divorcio. No. Créame que la solución a sus problemas es buscar de Cristo Jesús. El hermano Ricardo dijo algo importante, es amar. Hace unos días, hermano Ricardo, yo hablaba con una persona, precisamente con una hermana que está fuera del país y me decía, hermano, yo me vine de Honduras, dice, por ayudar a mi familia, para salir adelante con mi esposo y mis hijos, y donde tiene 8 meses, hermano, de estar fuera de Honduras, está en Europa, esta persona, y me decía que durante esos 8 meses Dios puso en ella, o acercó una persona en el cual se ha enamorado de esa persona. Usted dijo algo importante, y donde su esposo aquí le ha sido fiel. Gloria a Dios. Y se ha cuidado y ha honrado al Señor, pero ella vino y le dijo directamente, me encontré a otra persona con mejores cualidades y están en separación, hermano. Usted dijo algo importante. Otro de los factores, el primero de todos, es que el ser humano se aparta de Dios. Sí. Pero hay otros factores que involucran a estas situaciones, y otro de los factores es la parte económica. Por dar mejor vida a sus familiares, las personas deciden irse. Y yo creo, hermano Ricardo, y soy de las personas, y yo sé que usted lo comparte hoy también en día, porque usted estuvo fuera del país. Yo soy de las personas que si Dios está aquí, amén. El Dios que está en España, en Europa, o en otra nación, o en Estados Unidos, es el mismo Dios que está Aleluya. aquí. Si es el mismo Dios, ¿por qué entonces tenemos que partir? ¿Por qué tenemos que salir? Si la Biblia dice claramente, amados hermanos, el Señor se lo dijo a Josué. Miremos ahí, vamos a irnos a la luz de la palabra, porque me gusta a la luz de la palabra. Vamos a irnos ahí al libro de Josué. Ahí va a aparecer en pantalla el libro de Josué en el capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 9. Vamos a leer del principio. Mire lo que Dios le dijo a Josué en ese proceso, en ese momento, y de donde el ser humano hoy en día no está sometiéndose a Dios. Y la palabra claramente nos enseña ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció después, dice, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Naum, siervo de Moisés, diciendo, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. En el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Palabra de Dios a Josué en ese momento. Nadie te podrá hacer frente. Mire desde aquí, desde esta parte de este versículo.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿A qué se refiere? A los 10 mandamientos, a la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 8, nunca se apartará, mire qué palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se está refiriendo a la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que ser valientes. Donde nosotros nos encontremos, tenemos que apegarnos a este libro, hermano Ricardo. Amén. Y este libro se llama Biblia. Así es. Dice, no se aparta, nunca se debe de apartar de nuestra boca. Y es una palabra que el Señor se la dio a Josué, y hoy en el siglo XXI es una palabra para nosotros. Amén. Que no se debe de apartar de nuestra boca. Entonces, si nos basamos a la palabra y caminamos conforme a la voluntad del Señor, usted no tiene que salir a otro lugar, porque Dios lo va a respaldar y todo lo que emprenda, dice, saldrá bien. Entonces, estamos viendo estas situaciones, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano no se somete. El ser humano no está haciendo la voluntad de Dios, no está pegado a la palabra. Y por eso estamos viendo situaciones difíciles en este momento. Quiero saludar a nuestra hermana Cintia Uceda y a mi hermana Olimpia Uceda, que nos están sintonizando allá en la ciudad de Daní, El Paraíso. Está conectada en este momento. Bendiciones, hermana Cintia, bendiciones a su madre, a toda su familia que nos están sintonizando en esta hora. Hermano Ricardo, la Biblia claramente nos enseña. Amén. La palabra nos va enseñando a nosotros cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, pero el ser humano no se somete a la palabra. Amén, hermano. Es que como descendencia de ser humanos, hermano, no queremos someterlos, hermano. Pero, hermano, hay un tiempo, hermano, que si es como cuando nace el bebé, pues. Sí. Ves que la mamá lo cuida, le da leche, empieza. Y cuando acordamos, nuestro bebé anda agarrándose de la silla y se va rapidito y se vuelve a agarrar. Así, hermano. Sí. Así, ¿no? Así empezamos nosotros, hermano. Pero déjame decirte que con un corazón sincero. Amén. Es que allí, hermano, yo digo que allí está el punto, hermano. Imagínense que dice la palabra que amemos a vuestros enemigos. Sí. Ay, ¿por qué no amar a mi esposa que me atiende bien? Por no cuidar a mi esposa que me atiende bien. Ajá. Y después de esto, a Dios que nos está prometiendo tantas bendiciones, tantas promesas, porque podemos ver aquí en Josué promesas. Amén. Promesas para él. Amén, amén. Que va a heredar la tierra. Amén. La tierra que le prometió a Moisés. Promesas, hermano. Sí. Amén. Y hay muchas promesas, hermano. Pero sí, hermano, tenemos que ser valientes. Amén. ¿Y en qué parte tenemos que ser valientes? De lo que quedó atrás, quedó atrás. O sea, el pecado, decirle no. Sí. Ajá. Yo a veces digo así, hermano, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Así lo dice. ¿Y quién venció al pecado? ¿Quién venció al enemigo? Jesucristo. Amén. Entonces yo creo que eso es una buena reflexión, hermano, y una palabra declarándola para uno mismo. Amén. Porque déjeme decirle que
que como seres humanos nosotros estamos. Y por eso dice la palabra que Él está atento a nuestra oración, a nuestro clamor, es su oído. Sí. ¿Por qué? Porque es una descendencia pecaminosa, hermano. Sí. Sí. Y por eso dice la palabra que 7 veces cae el justo. También allí también, porque Dios conocía este proceso que nosotros estamos pasando, hermano. Pero sí, hermano, seamos valientes. Si estamos afuera, donde Dios nos ha llamado, hay que volverlos a Dios. Tenemos un rey, se me olvida el nombre de Gedeón, Sí. hermano. Él se volvió, le dio la espalda a Dios. Pero él miró que el pueblo de Israel escogido, así como nosotros, ustedes también, hermano, son pueblo escogido para Dios. Somos pueblo escogido para Dios. Y mire, el rey Gedeón se volvió a Dios. Así es. Y a él le fue fiel en todas las cosas. Amén. Y Hermano. hay personas, hermano Ricardo, que puede estar pasando momentos difíciles y pueden decir en este momento, pero es que no siento el amor que debo de tener hacia mi esposo, hacia mi esposa, porque ha sido muy violento, ha sido un hombre o una mujer pues que no hemos sabido entender. Puede decir que hayan personas en este momento que lo hablen y lo expresen así. Uh-huh. Pero yo quiero decirle en este momento, si usted es de esas personas que está pasando esos momentos difíciles, esos momentos duros en su vida, créame que ese amor que se ha perdido va a regresar a usted. Ese amor que usted había perdido para su esposa, para su esposo, va a regresar. Porque en este momento están confundidos y el enemigo los tiene ahí atrapados. Los tiene ahí complejos y donde ustedes están viendo que la lucha es con ustedes mismos. La lucha que están teniendo es ustedes, y donde usted dice fulano es Pedro, Mengano, Uh-huh. Sutano con quien tengo la lucha. La Biblia no lo habla. Y debemos de entender eso, hermano Ricardo, y debemos de comprender y poder compartir. Por acá nos escriben, mira, hermano Ricardo, dice: bendiciones, siervos del Señor. Es un buen Gloria tema, a Dios. y que en estos tiempos difíciles, tristemente, dice, un gran parte del pueblo cristiano ha sucumbido a las diferentes tentaciones que el enemigo ha puesto desde tiempos antiguos. Pero todo Sí. es ilusión, lo que usted decía. Sí. Todo es vanidad, lo que Satanás promete por unos minutos Uh-huh. de placer. Que Claro. nuestro hermano Ronald desde Houston nos está escribiendo. Amén. Y sí, hermano, cuando él dice de los tiempos antiguos, podemos ver ahí a David, hermano. No habíamos tocado todavía. Y yo sé que el tema del hermano viene por esto, por Sí. David, pero a veces nosotros, hermano, queremos ver solo lo malo de esta persona, Sí. y después caemos en esto nosotros, pero no vemos lo valiente, no vemos lo bueno que David empezó a hacer después arrepentido, hermano. Sí. ¿Sí me entiende, hermano? Sí. David se volvió a Dios y pidió perdón, hermano. Pidió perdón. Sí, hermano. Pídale perdón. Estaba un evangelista, hermano, preguntándole a Dios, porque él pasó un momento bien duro, el momento ese, y le dijo: Señor, ¿por qué me has dejado? Pero a la vez él sintió, dice, que le dijo el Señor: yo no te he dejado, tú el que me has dejado a mí, y estoy con los brazos abiertos esperando. Sí. Entonces él dice que pidió perdón. Dijo: Señor, perdóname, es cierto, yo es que te he dejado, tú siempre estás esperando. Sí. Entonces, mi hermano, dice que él vino a buscar lo más vil, hermano, a buscar lo más vil, hermano. Y si tú por esto de adulterio le has fallado al Señor, vuélvate. Dios te ama, hermano. Pida perdón a tu esposa, pida perdón a Dios, y vas a ver cómo el Señor va a fortalecer tu hogar.
tu vida, la de tu esposa. Pero sí, hagámoslo con un corazón sincero. Sí, hermano. Amén. Y es algo importante, hermano, porque Dios perdona. Amén. Si usted está viviendo esa situación en este momento, está en ese pecado y ha venido en esta noche, ya no es, en Cristo Jesús no hay casualidades, sino que es una bendición que usted está recibiendo en este momento, si es por primera vez que nos escucha o nos ve. Pero si usted viene en este momento y viene ante Él y se presenta ante Él y le dice: Señor, he fallado en esta área de mi vida, he fallado en adulterio, en fornicación, pero en esta noche yo vengo delante de ti porque he meditado esa palabra y la he tomado mía y vengo delante de ti pidiéndote perdón. Amén. Y usted viene y se acerca a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Dios, y se arrepiente y vuelve a retomar esos votos si ya aceptó a Él, o si no lo ha aceptado, lo acepta a Él como el único salvador de su vida. Aleluya. Y usted se aparta del pecado, de la inmundicia, porque si usted viene en esta noche pidiéndole perdón a Él, es que usted va a pedirle perdón y no va a volver a pecar más. Amén. Y venimos a la palabra, hermanos, y venimos a cuando aquella mujer adúltera, o que en aquel momento pues sabíamos nosotros, la Biblia lo habla como una mujer que ejercía la prostitución, vino y la iban a apedrear porque la ley de Moisés, una mujer que se encontraba de esa forma pues moría a pedradas. Entonces vino y se acercó y se llegó a donde estaba Jesús y le dijo con aquella gran multitud que tirara la piedra el primero que estuviera libre de pecado. Sí. Pero ¿qué le dijo a esa mujer? Levántate, vete a tu casa y no vuelvas a pecar más. ¿Qué le quiero decir en esta noche? ¿O qué es lo que el Señor estaba diciendo? Que Él perdona nuestros pecados. Amén. Pero no tenemos que volver a retroceder. Ahora que nosotros estamos en el camino del Señor, no podemos ver hacia atrás. No podemos tener la mirada hacia atrás. Tenemos que ir hacia el frente. Dios nos sacó a nosotros de una inmundicia, de una inmoralidad, de tantas situaciones. Satanás lo sabe perfectamente. Él sabe de dónde viene el hermano Ricardo, de dónde vengo yo, pero Él va a trabajar. Él va a trabajar fuertemente para volvernos a ver destruidos a nosotros. Pero ¿dónde nosotros vamos a fortalecernos? Es en Cristo Jesús. Dice la palabra: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y le voy a poner el ejemplo de José. Amén. José pagó consecuencias graves, amado hermano, por haber huido. Corrió, hermano, y donde a él no le importó lo que aquella mujer iba a inventarse, y usted conoce la historia y las consecuencias de él. Pero el hombre no le falló al Señor. Él sabía que si él se acostaba con aquella mujer, él sabía las consecuencias. Él sabía que le estaba fallando al Señor. Él prefirió pagar las consecuencias humanas, pero no el pecado. Amén. Y donde aquella mujer pues engañó y engañó a su esposo, y la historia la conocemos perfectamente. Y es así como usted, hermano, hermana, tenemos que actuar, o debe de actuar como hijos de Dios. Cuando la tentación se presenta, corra, huya, acobíjese y sométase a Dios, porque permita que Dios lo tenga ahí en el hueco de su mano, porque Él puede tomar el control y Él puede obrar sobre su vida, sobre aquella situación. Por acá nos siguen escribiendo, hermano Ricardo, dice: amén, amén, así es. Podemos caer, pero Dios tiene misericordia. Aleluya. Así que podemos arrepentirnos de todo corazón. Dios restaura nuestra vida y nuestros matrimonios. Amén. ¿Cuántos matrimonios hemos sido restaurados? Mi matrimonio fue restaurado. Aleluya. El del hermano Ricardo fue restaurado. Yo sé que el del hermano Ronald también, y el de muchas personas que nos están viendo en esta noche, sus matrimonios han sido restaurados. Entonces, si usted está viviendo momentos críticos en su vida, si usted está pasando momentos duros y escucha esta palabra, Dios puede hacerlo en su hogar, Dios puede hacerlo en su familia, Dios puede tomar el control, pero permita que Dios obre. Usted no puede permitir, amado hermana, hermano que me escucha en esta noche, usted no puede permitir que su matrimonio sea destruido por Satanás. Usted no puede ponerle en bandeja de plata, como decimos, hermano Ricardo, su matrimonio. Está pasando momentos críticos. Demuestre
la valentía. Amén. Esfuércese por su esposo, esfuércese por su esposa. Y usted puede decirme en este momento, hermano Ricardo, hermano Walter, para usted es fácil, pero no sabe el hombre que tengo al lado, no sabe la mujer que tiene al lado. Hermano, si nosotros antes de venir, y yo sé que el hermano Ricardo comparte lo que yo voy a decir en este momento, si nosotros antes de venir a los pies de Cristo éramos personas incrédulas y violentas, personas que no nos interesaba si maltratábamos o golpeábamos, hermano. Sí. ¿Quién transformó nuestra vida? Usted nos ve cambiados y transformados. Fue Cristo Jesús. Cristo Aleluya. Jesús transformó nuestra vida, pero permitimos que Él tomara el control. Permitimos que Él fuera el centro de nuestros hogares. Y eso es lo que usted tiene que hacer en este momento. Que Dios sea el centro de su hogar, porque como dice el hermano, Él puede restaurar, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él lo ama y Él no quiere que usted esté sufriendo. Él no quiere que usted esté pasando momentos críticos. Él no quiere que usted esté pasando momentos duros. Él quiere llevarlo a una gran bendición en su vida. Pero sométase a Él. Permita que Dios tome el control. Permita que Dios sea el centro de sus hogares. Hermano, hermana que me escucha y nos ve en esta noche, usted no permita que su matrimonio sea otra de las estadísticas de divorcios en el mundo. Usted conoce la verdad, usted conoce la palabra. Sométase, comprométase con el Señor. Ponga en las manos de Él su vida, su familia, sus hijos. El hermano Ricardo decía algo importante: oración, Amén. lectura de la palabra, buscar de Dios. Eso es lo que nos va a hacer nosotros resistir. La palabra dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si no se encuentra preparado para resistir en medio, como decía el hermano, en medio de la prueba, hermano, Satanás le va a venir con una mujer con cualidades que a usted lo van a enamorar. O va a venir contra usted, hermano, con un hombre que la va a enamorar. Pero si usted está sometida al Señor, si está comprometida con el Señor, usted va a resistir toda tentación y va a saber identificar que eso no es de Dios. Y eso es lo que se debe de hacer. Pero hoy en día no se está haciendo eso, no se está comprometiendo. Si usted está pasando momentos críticos, momentos difíciles en su vida, levántese en el nombre de Jesús, luche. Luche. Y miramos ahí a la luz de la palabra y vamos a irnos nuevamente ahí al libro de Corintios en el capítulo 7. Vamos a esperar por ahí que nos comparta nuestro hijo Moisés. Vamos a esperar por ahí que se nos comparta en esta hora de la noche. La palabra es clara. Amén. La palabra es clara y la palabra nos enseña a nosotros, hermanos, que debemos de poder someternos, comprometernos con el Señor. Hermano Ricardo, por mientras nos ponen por ahí la porción bíblica, sabemos que hay matrimonios que están pasando momentos difíciles. Sabemos que hay matrimonios que están pasando momentos duros, hermano Ricardo. ¿Qué podemos decirle a esos hogares o a esos matrimonios? Hablábamos en este momento a través de la palabra. Lo mejor con que contamos no es nuestra habilidad física o nuestra inteligencia, sino nuestra fe, hermano. Amén. Nuestra fe, hermano, que nos estás escuchando, que estás ahí con nosotros. Y que eso es con lo mejor que contamos, hermano, es nuestra fe en el poder de Dios para triunfar en nuestro lugar. La victoria viene por fe en Dios. Amén. Hermano, ten fe. Hermana o hermano, ten fe. Que el Señor va a cambiar tu esposa. Amén. O Dios va a cambiar tu esposo. Amén. Pero tengamos fe, hermano. Que eso es lo más importante que tenemos. Y dice, la fe en Dios y obediencia a su palabra. Amén. El pecado debe solucionarse de inmediato. Pecado, hermano. En este caso, estamos hablando del adulterio y fornicación. Pero sí, hermano, tiene que solucionarse de inmediato. ¿Por qué? Porque trae severas consecuencias. Dios siempre es fiel a sus promesas. Todas las cosas son posibles. Si tenemos fe en aquel que hizo todas las cosas, amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si tenemos fe en aquel que hizo todas las cosas, al que hizo mi esposa,
al que hizo su esposo para la esposa. Amén. Hermano, dice, si tenemos fe, Dios siempre es fiel con sus promesas. Todas las cosas son posibles. Si tenemos fe en aquel que hizo todas las cosas, nuestra responsabilidad es ser obediente. Amén. Amén. Es andar en obediencia. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Dice, obedientes y fieles al pacto de Dios. Hermano. Amén. Amén. Y miremos ahí, hermano Ricardo, lo que dice Primera de Corintios. Sí, hermano, perdón. Sí. Y dice, ¿y cuál es el pacto? Dios castiga tanto a las naciones pecadoras como a las personas pecadoras. Exacto. Hermano, Al pecado. el Señor dije que si Hay andas en consecuencias. obediencia, vamos a ir a las bodas del Cordero. Amén. Amén. Vamos, hermano, yo a veces me imagino, hermano, cuando cantamos la alabanza allá en el Centro Cristiano Amor y Fe, hermano, calles de oro, mares de cristal, yo ahí en la danza, en la alabanza, yo me imagino, hermano. Sí, hermano. Pero también, hermano, dice la palabra que el pecado es el castigado. Los pecadores y las naciones, porque vimos una nación Sí. que fue castigada, Sí. que fue castigada, y había una esposa de un varón ahí que no quería dejar el pecado, y Dios dijo, y ya conocen, hermano, Sí, amén. Y ya se conocen, hermano. amén. Y podemos ver, hermano Ricardo, y vamos a irnos al pueblo de Israel. Cuando Dios le dio el mandato a Moisés de ir a Egipto y poder rescatar a aquel pueblo de esclavitud que se encontraba allá en Egipto en manos del faraón, ese pueblo, el Señor le dijo que Moisés llevara hasta Claro. la montaña sagrada, que el monte de Sinaí, al pie de la montaña llevar ese pueblo. ¿Qué pasó cuando Moisés subió a traer esas palabras, los 10 mandamientos? Moisés dice la palabra que estuvo 40 días arriba en la montaña, Sí. y donde ese pueblo se desesperó, y donde ese pueblo comenzó nuevamente a adulterar, a fornicar, a hacer deleite de inmundicia e inmoralidades. Hermano, ¿qué pasó con este pueblo? Cuando el Señor le da esa palabra, le da los 10 mandamientos, le dice a Moisés que descienda porque su pueblo se ha corrompido, Sí. porque su pueblo se ha vuelto atrás. ¿Qué pasó? Ese pueblo fue castigado, hermano Ricardo. Ese pueblo fue castigado, donde dice que anduvieron vagando 40 días y 40 años en el desierto, hasta que murió el último de la generación. En el momento que el Señor le está dando a Josué, ese pueblo, eso era un pueblo redimido, no eran los mismos que pecaron en ese momento. Sí. Y si venimos otra vez a la palabra y nos remontamos a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que fueron destruidas. Sí. ¿Por qué? Porque 2 ciudades donde había inmoralidad, depravación, corrupción, Sí. y donde ellos creían que no les iba a pasar nada. Hubo consecuencias, fueron destruidas con azufre que se descendió del cielo, con fuego. Claro. Entonces, lo que usted dice, hermano Ricardo, es bíblico. Lo que estamos en esta noche hablando, hay consecuencias al pecado. El adulterio y la fornicación tiene consecuencias, y mirábamos ahí en la palabra, ¿y cuál es? Donde es la muerte segunda, donde va, dice, a poder en una eternidad quemarse aquel hombre, aquella mujer, lo que decía el hermano Ronald en este momento. Sí. Satanás le hace sentir una ilusión o una vanidad que le promete placer momentáneo de minutos, de segundos, de horas, tal vez felicidad de horas, pero es una ilusión, es una mentira, porque él es el maestro de la ilusión, él es el maestro de la mentira. Sí. Y es lo que ha venido engañando al ser humano, y especialmente a los matrimonios. Lo que usted decía, hermano Ricardo, al principio. Un hombre puede decir, estar en este momento en adulterio, y puede decir, pero no se da cuenta mi esposa. La Biblia dice que tarde o temprano todo sale a la luz, porque hay tiempo, todo tiene su tiempo. No hay nada de oculto en esta tierra. ¿Qué entonces tiene que hacer usted? Someterse a Dios.
comprometerse con Él, amar a Jesucristo sobre todas las cosas, vivir en una vida plena, en una vida de consagración, en una vida de santidad delante de Dios. Dios puede transformar su vida, Dios puede transformar su matrimonio, Dios puede transformar su familia. Esa violencia que se encuentra en su familia, esa violencia que se encuentra en su esposo, en su esposa, Dios la puede transformar, pero sométase a Dios, comprométase con Él y luche, porque también hay que poder luchar por aquella persona. Y le voy a poner, y le voy a mencionar, hermano Ricardo, cuando yo andaba perdido en delitos y en pecados, mi esposa se levantó por mi vida. Mi esposa luchó, mi esposa clamaba por mi vida y le decía: Señor, transforma la vida de este hombre, porque no es el hombre que tú me diste. Yo lo rehúso, hermano Ricardo. Yo escuchaba esas oraciones: yo rehúso a este hombre porque no es el que tú me diste, Señor. Y yo escuchaba y yo miraba la valentía y el esfuerzo que ella hacía por mi vida. Y yo le digo a ella: ella tiene ese galardón conmigo, ella ganó mi vida para Cristo Jesús, y usted lo hizo con su esposa. Gloria a Dios. Y ese es una gran bendición, hermano, saber que hombres y mujeres se han levantado por sus matrimonios. En mi caso se levantó mi esposa, en el caso de mi hermano Ricardo se levantó él, y donde ahora somos matrimonios donde servimos conjuntamente con nuestros hijos a ese Dios de poder, donde mi hermano Ricardo con su familia le sirven a Cristo Jesús. ¿No le gustaría a usted, hermano, hermana, servir a Cristo Jesús juntamente con su esposo y su esposa y sus hijos? ¿Verdad que sí le gustaría? Entonces busque de Dios, sométase, comprométase, ámelo sobre todas las cosas y busque cada día de la presencia de Dios, hermano Ricardo. Este es un tema muy complejo, hermano Ricardo. Sí. Ya casi estamos llegando a la recta final. Es un tema muy hermoso. No hemos sentido el tiempo, hermano Ricardo. Mire, yo sé que usted tenía un compromiso, pero la honra y la gloria sea de Dios. Así es, hermano. Sí, hermano, como estábamos hablando, y me gusta el testimonio que da usted de su esposa. Amén. Y qué bueno, hermano, porque ella ahí tuvo la fe. Amén. Lo que estábamos hablando ahorita. Amén. La fe, hermano. Amén. No es el hombre que tú me diste, no es el hombre que tú tienes preparado para mí. Amén. Hermano, una fe. Y así, hermano, con esa fe que habla Dios, busquémosle a Él. Amén. Con esa fe, hermano. Y tú, hermano, que no sabemos, hermano, porque Dios permite este tema aquí, pero sí, lo que sí sabemos, que Dios no va a dar una palabra, tanto a mi hermano Walter, y como ahora que yo fui invitado, no nos va a permitir hablar de esto, porque no hay nadie que lo necesita. Sí hay hogares que lo necesitan, sí hay jóvenes que lo necesitan. Pero sí, joven, pero sí, hogar, matrimonio, ten fe en Dios. Amén. Ten fe en Dios, que Dios va a cambiar tu matrimonio y que Dios va a cambiar tus pensamientos, joven. Ten fe, joven. Amén. Aleluya. Amén. Sí, y es algo que debe de entender, hermano, hermana. Cristo Jesús restaura, Cristo Jesús es el que toma el control. Cristo Jesús es el que hace esa transformación. Amén. No son los golpes, no es la contienda, no es el reclamo que usted le haga a su esposo o a su esposa. Es buscando de Dios. Amén. Él es el que hace la transformación, Él es el que restaura, porque Él es perfecto en restaurar. Él es perfecto en sanar corazones, hermano Ricardo. Usted sabe que cuando se está viviendo eso, hay heridas profundas en los corazones. Hay heridas profundas donde no es fácil perdonar, porque hubieron golpes físicos como heridas internas, hermano Ricardo, donde el único que puede sanar esas heridas se llama Cristo Jesús. Pero hay que someterse a Él, hay que comprometerse con Él, hay que honrarlo, hay que glorificarlo,
Hay que exaltar a ese Dios de poder ahí donde usted está pasando momentos difíciles en su matrimonio. Usted tiene una crisis en su matrimonio, usted tiene en sus manos la solución. ¿Y cuál es la solución, hermano Ricardo? Es someterse a Dios, es luchar por la vida de ese hombre o esa mujer, es poniendo en las manos de Dios para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda hacer la transformación y echar fuera todo adulterio, toda fornicación. Amén. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret tiene que ser, amado hermano, sometido. Todo pecado, toda inmundicia, toda inmoralidad, sométase al Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Ahí donde está usted en esta hora de la noche, está pasando momentos críticos, momentos difíciles, sométase a Dios, sométase. Por aquí nos está escribiendo mi hermana Mari Pastrana, no sé de dónde nos escribe. Hola hermanos, bendiciones, nos dice, le saludamos hermana Mari, que el Señor derrame muchas bendiciones. Tal vez nos pone por ahí de dónde es. Le saludamos, le bendecimos grandemente en esta noche. Cristo Jesús tiene el control de sus vidas. Está pasando momentos críticos en su vida, en su matrimonio. Está teniendo esta situación, esta prueba o este pecado usted de adulterio y fornicación. Sométase a Dios, sométase. Ponga en las manos de Dios. Si el Señor pudo transformar nuestros hogares, el hogar mío lo pudo hacer, en el hogar del hermano Ricardo, Él lo pudo hacer. Lo pudo hacer en muchos hogares. Sométase, comprométase con Cristo Jesús, porque Él puede obrar, porque Dios puede transformar, Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer cosas maravillosas. Ahí donde se encuentra en esta hora de la noche, ponga en las manos de Dios la vida de ese hombre, ponga en las manos de Dios la vida de su esposo o de su esposa. Cristo Jesús puede obrar, Cristo Jesús puede transformar. Sí, Señor. En unos minutos comenzamos a orar en esta noche. Vamos a orar por algunos matrimonios, algunas peticiones que nos han hecho llegar de hace unos programas anteriores y estamos orando por ello, hermano Ricardo. Sí, vamos a orar por un hogar aquí en la ciudad, precisamente en el Mochito Arriba, donde están pasando momentos difíciles. Es una sierva de Dios y vamos a orar por ella porque sí están pasando momentos duros. Aparte de la fornicación, están el adulterio, también están teniendo problemas de alcoholismo. Su esposo, vamos a orar por él, vamos a creerle al Señor para que Dios pueda restaurar. Si hay alguien que en esta noche quiere que oremos por su vida, háganos ahí su comentario en la transmisión y queremos orar por usted. Recuerde, no es el hermano Ricardo, no soy yo el que le voy a solucionar su problema y voy a restaurar o vamos a restaurar su hogar. Se llama Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús restauró mi vida, Cristo Jesús restauró el hogar del hermano Ricardo y Él es el que toma el control y Él es el que se va a manifestar con poder. Mire, aquí nos dice mi hermana Mari, amén hermano, soy de Brisas del Plan San Manuel Cortés. Gloria a Dios. Mire hasta donde nos están viendo, dice que está pidiendo oración por su familia. Vamos a orar por la vida de mi hermana Mari Pastrana. Desde las Brisas de Plan San Manuel Cortés, en el departamento de Cortés, está con nosotros. Créale al Señor, hermana Mari, Dios tiene el control. Dios tiene el control de su vida, Dios tiene el control de su familia. Usted en esta noche está viniendo en obediencia a Dios. Está creyéndole a Dios. Amén. En obediencia a la palabra. Usted en esta noche viene creyendo y confiando y poniendo en las manos de Dios su vida y la de su familia, y donde Él tiene el control y seguirá teniendo el control. No sabemos cuál es la situación que está viviendo, pero Cristo Jesús lo sabe. Y Él va a dar ese respaldo, Él le va a dar la fuerza que necesita en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Levántese en esta hora creyendo, levántese en esta hora confiando, levántese en esta hora declarando, levántese en esta hora teniendo esa fe y esa confianza que Cristo Jesús va a restaurar, hermano Ricardo. Vamos en unos 3 minutos, comenzamos a orar para que usted siga dando esa palabra a aquellas personas que están pasando momentos críticos. Sí, hermano. Como estábamos diciendo, hermano, el pecado debe solucionarse de inmediato. Amén. De inmediato, hermano. Porque la venida de Cristo está pronto, hermano. Amén. No sé, esposa o esposo, joven, tiene que solucionarse el pecado de inmediato. Porque si amamos a nuestra esposa y amamos a nuestro esposo, tiene que haber una armonía en el hogar. Y que más con Cristo en el hogar, que más con Dios.
Amén. en el hogar, hermano. Pero sí, hermano, Cristo viene pronto y por eso te digo que el pecado debe solucionarse de inmediato, porque la venida de Cristo está pronto, mi hermano. Amén. Está pronto, mi hermano. Amén. Y sí, mi hermano, déjame decirte, hay una esposa llorando. Hay una esposa llorando. Y esta esposa llora porque ama a su esposo. Pero sí, esta esposa maltratada, ¿sabes qué? Dios te ama. Y ¿sabes qué? Ponte a orar. Ten fe en Dios. Porque si tú amas a Dios, Dios va a permitir que cambie tu esposo. Así como el testimonio de mi hermano Walter, que la esposa oró, que la esposa clamó. Siga clamando, mi hermano. Porque así como tuvo la victoria la esposa de mi hermano Walter, así la va a tener tú. Y este testimonio no fue por gusto. Amén. Este testimonio fue. Así que ten fe, esposa que está llorando ahorita. Hermano Walter. Amén. Y para Dios no hay nada imposible, hermanos. Amén. Para Dios no hay nada imposible y Él puede obrar, Él puede Amén. restaurar, Él puede sanar. Lo hablábamos al principio, Él es perfecto para sanar corazones, para restaurar hogares, vidas. Es Él. Entregue su vida y entregue su corazón. Vamos a comenzar a orar en este momento, hermano Ricardo. Sí. Y le voy a dejar para que usted podamos orar y que usted pueda orar por este matrimonio aquí en la ciudad. Que está pasando momentos difíciles de adulterio, fornicación y problemas de alcoholismo. Vamos a orar por este hogar y vamos a orar por el hogar de mi hermana Mari Pastrana también, porque ella está pidiendo oración desde de Brisas de Plan, San Manuel Cortés. Vamos a orar por ella para que Dios pueda tomar el control de la prueba o la dificultad que está viviendo en este momento. Yo sé que mi hermana Mari pues tiene esa fe y esa confianza en Cristo. Solamente le vamos a pedir, hermana Mari, que ahí donde se encuentre, cierre sus ojos cuando comencemos a orar. Créale a Dios, confíe en Dios, tenga la fe, porque la Biblia así lo dice. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Dice en el versículo 6 del mismo capítulo 11: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Yo sé que mi hermana Mari tiene esa fe y esa confianza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar entonces, hermano Ricardo. Con esta oración vamos a culminar el programa agradeciendo primeramente a Dios y luego a usted pues por haber tomado la invitación. Juntamente pues teníamos invitado pues ahí a su pastor, pero por algunas circunstancias no estaban a su alcance, pues él no pudo estar, pero sí estuvo el hermano Ricardo para poder estar compartiendo en esta hora de la noche de esa bendición. Y sabemos que muchos han sido edificados, son muchos que están siendo bendecidos, hermano Ricardo, y donde la honra y la gloria sea de nuestro Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por este hogar aquí en Mochito Arriba, y vamos a orar también por la vida de mi hermana Mari Pastrana para que Dios pueda tomar el control. Amén, hermano. Sí, también, hermano, pues agradeciéndole primeramente a Dios, ¿verdad? Amén. Por haber puesto en su corazón tenerme este día aquí con mi pastor, hermano, y conmigo, y también agradeciendo a nuestro pastor Noel Lucles, que también pues nos dijo: hermano, vamos para allá y vamos a hablar de las buenas nuevas de Jesús. Amén. Y sí, pues también allá los hermanos del Centro Cristiano Amor y Fe, somos del ministerio de ADEM, mi hermano, y déjenme decirle, pues hemos sido muy bendecidos por nuestro Señor espiritualmente, hermano, y hemos creído en Él y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas para su vida, hermano. Amén. Para su ministerio, porque este es un ministerio Amén. que Dios le ha dado, hermano. Amén. Y estos hogares que vamos a orar, déjenme decirle que tengan fe en el Señor. El Señor va a restaurar su hogar. Amén. Máximamente
si han conocido de Dios, hermano. Amén. Y déjeme decirme, hermano, no es el primer hogar, no es el primer matrimonio que están así. Han habido muchos matrimonios y Dios los ha levantado. Dios les ha dado la victoria. Amén. Vamos a empezar a entrar en la gloria. Señor Jesús, venimos dándote la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios que has permitido, Padre, estar ahora por medio de estas redes sociales, Padre. Gracias porque tú has permitido, Padre, que mi vida estuviera hoy aquí. Y gracias también, Padre, por la vida de mi hermano Walter, por la vida de sus familias, Padre, que han anhelado este proyecto, Padre, y ellos han confiado en ti, Jesús, para que tu palabra se dispensa por todos los rincones de la tierra, Jesús. Bendice grandemente, Padre, este ministerio. Sí, Jesús, bendice grandemente. Padre, te venimos presentando este hogar de allá del Mochito arriba, Padre. No conocemos este matrimonio, esta familia, pero sabemos que tú la conoces, Padre. Y sabemos, Padre, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de amor y que tú vas a restaurar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Tú vas a restaurar ese matrimonio, tú vas a volver este esposo, tú lo vas a volver a ti, Jesús, porque tú amas a tus hijos, Padre. Y como dice tu palabra, que del hueco de tu mano nadie nos va a arrebatar, Padre. Yo he creído en esa palabra y yo la mando a mi hermana, a esta esposa, Padre, que está pasando este momento difícil, Jesús, pero no imposible para ti, Jesús. Padre, yo declaro que este hogar está en tu hueco de tu mano, Padre, y de ahí nadie lo va a arrebatar, Jesús. Padre, por mi hermana hasta allá, San Manuel, mi hermana Mari Pastrana, Jesús. Padre, declaramos y mandamos hasta allá esta palabra, Jesús. Palabra de restauración del hogar, Jesús. Padre, que tú restaures cualquier situación, cualquier circunstancia que está viviendo este matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Que seas tú manifestándote allá en este hogar de mi hermana Mari Pastrana, Jesús. Oh sí, Jesús. Padre, también venimos pidiendo por este municipio de Las Vegas, Padre. Padre, declaramos que este municipio, Padre, va a ser bendecido por ti, Jesús. Espiritualmente, Padre. Porque como tu palabra dice que hay adulterio, hay fornicadores, Padre, venimos reprendiendo al enemigo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendiéndolo, Padre, para que estos jóvenes sean liberados, para que estos matrimonios sean liberados también, Jesús, de este pecado. Gracias, Jesús. Gracias por mi familia, Jesús. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa que tú me has dado, Jesús. Gracias, Padre, por la vida que estamos viviendo en ti, Jesús. Gracias, Padre, porque hay un corazón cediendo. Hay una vida que te pertenece, Padre. Hay una familia que te pertenece, Padre. Mi familia te pertenece, mi vida te pertenece, Jesús. Gracias, Jesús, por el privilegio que nos diste de estar ahora, Padre, trayendo tus buenas nuevas, trayendo este mensaje, Padre, para estos hogares, para estos jóvenes, Padre. Que seas tú, Padre, redarguyendo, tocando estos corazones. Que seas tú inquietando estos corazones. Sí, Jesús. Que la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermano, donde
Damos gracias a Dios por esa bendición. Sabemos que muchos pues han sido edificados, han sido bendecidos en esta hora de la noche a través de lo que hemos estado compartiendo. Como les decía, no es por casualidad que usted en esta noche pues nos ha sintonizado, es porque Dios tiene cosas grandes, tenía para usted y maravillosas, donde usted ha sido edificado y donde ha sido usted pues recibido de esa bendición muy especial. En esta hora de la noche, hermano Ricardo, vuelvo nuevamente a agradecerle primeramente a Dios y luego a usted pues esa bendición muy especial. Por ahí saludando a la familia López, a mi hermano Mario López desde Cañaveral Cortés, pues ha comenzado a seguir la señal de Dios TV, a mi hermano José Savillón, también a Jairo Castellanos, que han estado con nosotros, la profesora Normita, nuestra hermana Dálida Lunerazo, todos los hermanos que han estado con nosotros compartiendo en esta hora de la noche, pues les bendecimos, les agradecemos por esa sintonía que han estado teniendo con nosotros y donde hemos estado compartiendo. Sabemos que la familia de mi hermano Ricardo también pues ha estado ahí pendiente a través de la transmisión. Sé que se han gozado, se han edificado en esta hora de la noche. Les agradecemos, les bendecimos, pues agradeciendo, hermano Ricardo, por haber estado con nosotros también aquí, como se lo decía, y pues esperando que el día de mañana, si él todavía no ha venido, pues aquí estaremos nuevamente a partir de las 6 de la tarde, mañana en el programa Alabanza y Oración. Recuerde que el programa se transmite de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche, hermano, y donde estamos ahí compartiendo de la palabra y llevando esa bendición muy especial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermano Ricardo, no sé si tiene algunas palabras más para poder despedirnos. No, pues hermano, solamente agradecido con Dios. Amén. Y agradecido con estos hermanos que estuvieron conectados ahí, hermano, y no, pues el Señor es maravilloso, hermano. Amén. Y el Señor te ofrece mucha bendición, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, que el Señor me los bendiga. Siga en sintonía de Dios TV, siga disfrutando de toda la programación. Si usted quiere escuchar alabanza, pues váyase a nuestra radio para que siga disfrutando de esa hermosa bendición muy especial. Buenas noches, con permiso y bendiciones. Y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Mi
costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra